Hola, ¿qué tal? Soy el doctorante Joel Alejandro Matos Castillo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa. La presente actividad corresponde a la entrega de la actividad número 3 a cargo del doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa y de la asignatura Prevención de Lesiones por déficit musculoesquelético, desarrollo de un modelo sistemático de intervención. En la presente actividad se habla sobre la etiología, consecuencias y el manejo de dos patologías cardíacas que pueden poner en riesgo la vida del deportista. Hablamos de la fibrilación ventricular por hipertrofia cardíaca y del síndrome de conmoción cardíaca. Es importante ser consciente de las condiciones que derivadas de la práctica deportiva pueden representar un riesgo a la sobrevida de quien lo practica. Saber identificar sus causas, sus manifestaciones y el abordaje primario pueden representar la diferencia entre la supervivencia o el deceso del deportista. Debo recordar que como resultado de la práctica deportiva vamos a tener adaptaciones y vamos a tener respuestas, ¿vale? En este contexto, las respuestas son siempre en sentido transitorio, ya que son agudas y van a desaparecer en torno o en el momento en el que la actividad física aguda termine. Y las adaptaciones son permanentes, esas siempre van a estar ahí presentes, aun cuando ya haya pasado cierto tiempo de que la actividad física ha terminado. Estas adaptaciones y estas respuestas serán las encargadas de mediar o dirigir los resultados que van a ser obtenidos a través de la práctica deportiva. Si bien sabemos que o hemos entendido que estas adaptaciones y respuestas están relacionadas con los resultados, las adaptaciones pueden representar hasta cierto punto un riesgo para quien las tiene. Es por eso que sí las podemos aprovechar, pero también es importante que les demos la vigilancia y el seguimiento clínico adecuado para tener un control más adecuado de cómo estas respuestas y adaptaciones se van conformando, se van comportando. Una de las principales adaptaciones que vamos a encontrar a nivel cardiovascular es el síndrome del corazón del deportista. Este síndrome del corazón del deportista se caracteriza por una hipertrofia cardíaca, es decir, por un aumento del volumen o del tamaño de las paredes del músculo cardíaco. Esta hipertrofia cardíaca puede ser variable, ¿no? O sea, puede ser una hipertrofia cardíaca generalizada en la cual todas las cámaras del corazón se vean involucradas, o puede ser una hipertrofia cardíaca que afecte directamente al ventrículo izquierdo. Esto puede estar determinado justamente por el tipo de ejercicio que se está realizando, ¿no? Ejercicios de carácter aeróbico tienden a realizar hipertrofia cardíaca generalizada y ejercicio de carácter anaeróbico tienden a acentuar más la hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo. La fibrilación ventricular es la arritmia más común observada en casos de colapso circulatorio. Para poder entender esto, pues tenemos que tener por lo menos nociones básicas de cómo es el trazado eléctrico de la actividad del músculo cardíaco en un electrocardiograma. En la imagen que podemos observar en la pantalla, podemos ver el trazado de un corazón aparentemente sano, el cual se caracteriza por tener en una primera instancia una onda P, que nos está hablando de la actividad de las aurículas, seguida de un complejo QRS, que nos estaría hablando de la despolarización de los ventrículos y la consecuente repolarización de los mismos, que nos va a dar lugar a la onda T. En una actividad eléctrica normal tendríamos que tener esa secuencia, PQRST, PQRST. Pero en una fibrilación ventricular podemos observar que las líneas o el trazado eléctrico que se va manifestando a lo largo del electrocardiograma es más desordenado. No hay onda P, el complejo QRS se ve alterado, entonces no sigue esta forma que estamos observando aquí. Las causas más comunes de la fibrilación ventricular es el automatismo ectópico, la reentrada, la actividad desencadenada, la hipertrofia cardíaca, y también se puede relacionar con factores genéticos.
El tema aquí es que las patologías que ya hemos mencionado, ¿no? Que se relacionan con la miocardiopatía hipertrófica y también con la conmoción cardíaca, que en un momento vamos a mencionar, no solamente, bueno, son resultado, como ya mencionamos, de la adaptación del músculo cardíaco al entrenamiento, pero también tenemos que considerar que existe un alto riesgo de muerte súbita hacia quien tiene este tipo de adaptaciones como consecuencia de la presencia de este tipo de enfermedades. La fibrilación ventricular se ve influenciada principalmente por la heterogeneidad eléctrica y la anisotropía del miocardio ventricular, lo que puede provocar una condición eléctrica irregular. En este caso, ante la presencia de una fibrilación ventricular, se debe proceder de la siguiente manera. Se debe realizar RSP a través de un mecanismo de urgencias médicas avanzadas, ¿vale? Y se debe utilizar un desfibrilador utilizando energía o una dosis de energía que oscile de los 150 a los 360 joules. Una vez que hemos ya salvaguardado la vida de la persona que se encontraba en este riesgo, se debe investigar cuáles son las causas que provocaron dicha condición. La miocardiopatía hipertrófica es un trastorno miocárdico frecuente y una causa importante de muerte súbita cardíaca que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las razas, niveles de condición física, incluido también atletas bien entrenados. La característica principal de esta cardiopatía hipertrófica es la hipertrofia septal asimétrica. Esta hipertrofia septal asimétrica a su vez va a generar una obstrucción del flujo sanguíneo, generando también un proceso isquémico. Las causas más comunes de la miocardiopatía hipertrófica son las mutaciones genéticas, las anomalías estructurales, la estimulación simpática elevada y la enfermedad arterial coronaria. Esta miocardiopatía hipertrófica puede clasificarse de dos maneras, como obstructiva y no obstructiva. Y el resultado per se de esta cardiopatía hipertrófica son las arritmias ventriculares, las isquemias miocárdicas y la muerte. El abordaje más atinado para el manejo de la miocardiopatía hipertrófica es, en definitiva, un cambio de estilo de vida, pasar del sedentarismo a la actividad física, hacer cambios en nuestros hábitos alimenticios, evitar aquellos factores de riesgos que puedan ser modificables, ¿no? Como el caso del consumo de alcohol, drogas, otro tipo de situaciones. Se puede dar un abordaje a través de medicamentos y en otros casos pues ya se requiere incluso tratamientos invasivos. Básicamente todo lo que se mencionó anteriormente en torno a la cardiopatía hipertrófica tiene por objetivo primordial aliviar los síntomas, frenar la progresión de la misma y obtener resultados a largo plazo que sean favorables para el paciente. En el caso del síndrome de conmoción cardíaca, hablamos de un síndrome mecanoeléctrico fatal que se reporta como la segunda causa más común de muerte súbita cardíaca en atletas jóvenes, sin enfermedad cardíaca estructural, siendo la miocardopatía hipertrófica la primera. Las causas más comunes del síndrome de conmoción cardíaca responden a traumatismos directamente sobre caja torácica que puedan generar alteraciones en la forma en la que el corazón está llevando a cabo sus mecanismos de conducción eléctrica, incluso llevándolos al paro cardíaco. El primer abordaje que se tiene que llevar a cabo en un síndrome de conmoción cardíaca, entendiendo que hay un paro cardíaco, es justamente el uso del DEA, desfibrilador automático, un instrumento que podemos encontrar en muchos lugares, que es intuitivo, que es fácil de utilizar y que nos va a permitir corregir la forma en la cual se está dando la actividad eléctrica del corazón, pero también se tiene que hacer hincapié en la importancia de la capacitación de tanto entrenadores como personal de salud, como propios jugadores, padres, familias, para poder saber qué hacer o cómo actuar cuando este tipo de condiciones se hacen presentes. En conclusión,
Identificar factores de riesgo y capacitarse en torno al abordaje primario en la atención de urgencias médicas debe ser siempre una prioridad. Entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas y cualquier persona que se encuentra dentro del equipo multidisciplinario deportivo deben conocer las acciones a seguir para garantizar la integridad del deportista. Le agradezco su atención. Es todo por esta ocasión.